basado en este tema, lo que Jesús no pudo hacer, dice, y no hizo allí muchos milagros. Mientras Mateo lo expone como que no hizo muchos milagros, Marco dice que no hizo ningún milagro, salvo que sanó a 2 o 3. Oh my God, esto para mí es fascinante. ¿Por qué es fascinante? Bueno, porque yo descubrí que para realizar milagros se necesita tener fe en Dios. Aquel que no tiene fe, bueno, pues puede recibir una sanidad. Tiene dolor de cabeza, se te ora, se te va. Pero cuando se trata de lo sobrenatural, se necesita tener fe. ¿Sabe que si hay algo por lo cual el diablo está luchando a diario? Es robarnos nuestra confianza en Dios. Es que el diablo nos susurre y nos diga: mira, el Dios que tú has servido fielmente no estuvo contigo, perdiste lo más que amaba, te echaron del trabajo, tu carro está dañado. Yo estoy hablando con alguien que le cree. Ahí hay alguien, ahí hay alguien, ahí hay alguien. Abasamba, catarabasama. Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y luego nos vamos al Evangelio de Marcos, capítulo número 6. ¿Lo tienen, amado? Reza así la voz de Dios, grabada y escrita en páginas, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, verso 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Oiga esto. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Otro detalle interesante que Marcos menciona, que no mencionó Mateo. En el verso 1 le damos lectura: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en sus parientes y en su casa. Oiga este detalle. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Fíjese que Mateo en el capítulo 13 menciona que no hizo allí muchos milagros. Pero ahora Marcos es más específico y utiliza la expresión que llamó mi atención, donde dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que salvó a unos, sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando.
Voy a basar este mensaje en la misma temática que acabo de entrar en este momento, donde dice: y no pudo hacer allí ningún milagro. Yo quiero que usted le la mano al que está a su lado, le dé una sonrisa y le diga lo que Jesús no pudo hacer. Dígale lo que Jesús no pudo hacer. Diga de nuevo lo que Jesús no pudo hacer. Ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús voy a hablar tu palabra y lo voy a hacer para la gloria de tu nombre. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amados hermanos, siempre y cuando no se sienta encima de la lengua. Diga, ajá. Diga de nuevo conmigo lo que Jesús no pudo hacer. Para mí es fascinante, partiendo desde esta premisa, basado en este tema, lo que Jesús no pudo hacer. Casi contradictorio a lo que las escrituras dicen, porque la Biblia dice: ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? La verdad es que según el término teológico no lo hay, pero teológicamente hablando sí lo hay. Y le voy a mostrar por las escrituras que es imposible para Dios. Es fascinante e impresionante porque los tres evangelistas, Juan en este caso, no menciona la historia tan conmovedora que les acabo de mencionar en este momento. Mas sin embargo Mateo la mencionó, Marcos habló de ella y el evangelista Lucas, como siempre he dicho, mi autor de los 4 evangelistas favoritos, indagó un poco más a profundidad. Cuando vemos el capítulo 4, verso 10 o 16, perdón, del evangelio de Lucas, nos damos cuenta que Jesús llega a Nazaret, a su ciudad natal, donde la escritura dice, y Lucas especifica, que se había criado. Y dice la Biblia que él llega un sábado, día de reposo, lo que se acostumbraba a cada hombre y mujer que temían a Dios, llegar a la sinagoga para oír las palabras del rabino. Y es fascinante que Jesús llega a aquel lugar conforme a como dice Lucas, a la costumbre. Y dice, refiriéndose a Jesús, que se levantó él a leer. Lo que es sorprendente para ellos es que el texto que le fue dado, oiga bien, le fue dado al maestro, es el texto que está en el libro de Isaías, cuando dice que lo abrió y dice que expresó: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando, escúcheme bien, enrollando el libro, se lo dio, aleluya, a la persona encargada. Y dice que los ojos de todos se quedaron perplejos mirándolo. Y él declaró estas palabras: hoy se ha cumplido ante sus ojos estas escrituras. Siento la presencia de Dios en este día. Diga conmigo, wow. Ahora, lo que Mateo no mencionó y lo que tampoco Marcos mencionó, Lucas lo menciona, y por eso quise darle esta introducción comenzando con la expresión de Lucas, porque fue ahí cuando Jesús, después de
hacer lo que hizo, ellos empiezan a disputar entre sí y hablar, y empezaron a decir: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el carpintero? Porque él estaba en su tierra natal y la gente no creía en lo que estaba haciendo Jesús en su ciudad natal. Ellos estaban perplejos, estaban turbados, porque el caballero de la cruz tenía una verborrea increíble, una elocuencia extraordinaria, hablaba de una forma impresionante. Dice que se admiraban de su enseñanza y de su doctrina. Sea Dios bendito, porque él no hablaba como los demás. Él hablaba con autoridad, con poder, que es la palabra griega eusasia, que es un poder demostrativo. No simplemente lo decía, sino que lo demostraba. Habrá alguien que se atreva a alabar a Dios fuerte en esta casa. Diga conmigo: wow. Es fascinante para mí esto, también es impresionante, porque de aquí se le cae la teología de los católicos cuando dicen que María fue virgen. Bueno, es obvio que después de haber engendrado a Jesús dejó de serlo. Y si alguien tiene dudas al respecto, aquí está el texto bíblico donde dice que Jesús tuvo otros hermanos y otras hermanas. Ahora es fascinante, porque aquí dice que ellos se expresaban y decían: aleluya, no es este José, el hijo de José. Él dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Es fascinante, porque ellos, los de su nación y los de su pueblo, no creían en el maestro. Es ahí donde sale el refrán, donde expresa el mismo Jesús que el profeta no es honrado en su propia tierra. Aleluya, que el cantante no es honrado en su propia casa, que el predicador no es honrado en su propia tierra. Tienen que venir desde lejanas tierras para honrar al hombre y a la mujer de Dios. Por eso es que uno no puede ofenderse, porque si a Jesús se le hicieron, que se lo haga uno no es nada. Sea Dios bendito en esta hora. Es ahí donde el maestro le dijo: bueno, el profeta no es honrado en su propia tierra. Ellos lo veían como el hijo del carpintero, ellos lo veían como el hijo de José, cuando en realidad era Yeshua HaMashiach. Aleluya. Eso es lo que nos pasa muchas veces nosotros. Usted fue criado junto a alguien que se crió con usted, y hoy día Dios te está usando, y ellos dicen: no puede ser fulano, no puede ser fulana. Si ese era un loco en la calle, yo lo conocía cuando me metía en la barra con él, o me metía en los puntos de droga. Ese no puede ser él. Es que lo que pasa es que la Biblia dice, Pablo mencionando: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Empuja al que está a tu lado y dile: no te sorprendas. Dile: no te sorprenda, no te sorprenda. Ahora, antes de entrar al meollo de este mensaje, ¿qué es la incredulidad? Pregúntale al que está a tu lado y dile: ¿qué es la incredulidad? Dile: ¿qué es la incredulidad? Es la falta de fe, es la falta de confianza e incredulidad. Es la palabra griega que se pronuncia apistía, y la palabra apistía es lo opuesto a la palabra pis,
pistis, que es fe, aleluya, como confianza. Hoy yo le voy a hablar lo que es imposible para Dios. Es imposible para Dios poder manifestarse con poder donde hay incredulidad en una casa, donde hay incredulidad en una iglesia. Es imposible que la gloria de Dios se manifieste cuando hay gente que no le cree a Él. Es imposible ver el poder de Dios en acción cuando hay una iglesia que no le cree a Dios y a su palabra. ¿Sabe lo que dice el libro de Hebreos? El libro de Hebreos capítulo 3 verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en nosotros, aleluya, ninguno con corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es necesario entender que la incredulidad es una condición del corazón que te aleja de Dios. Aleluya, la gente que no le cree a Dios, tarde que temprano terminarán siendo ateos y terminarán descarriados, porque la incredulidad nos separa de Dios. Si usted está aquí, tiene que aprender a combatir la incredulidad del diablo, porque Satanás es experto poniéndonos duda en el corazón. Pero porque si Dios me habló que me iba a sanar, y porque si Dios me habló que me iba a prosperar, me echaron del trabajo, perdí un familiar, esa incredulidad. Pero hay que decir como Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dígale al que está a su lado: abróchate los cinturones, que vengo hoy de parte de Dios como vocero para tratar contigo directamente con la incredulidad. Deja de estar batallando con eso. Si la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo que Dios te habló lo va a cumplir. No es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. Él lo va a hacer. Por allí hubo una profecía de un hombre de Dios llamado Héctor de la Cruz. Creo que fue en el 1980 y pico, que venía una persecución contra los inmigrantes, y muchos inmigrantes paniqueados, con miedo, con terror, porque no tienen papeles. Pero usted no escuchó bien la profecía. Él habló claro para el que no estuviera reguindado de Dios. Alabado sea Dios. ¿Qué tú haces turbado? ¿Qué tú haces turbada? ¿Por qué tú te preocupas? Si tú le crees a Dios, aleluya, a ti no te tocará el diablo ni los demonios. Empuja al que está a tu lado y dile: echa fuera la incredulidad. Dile: échala fuera, échala fuera. Dile: échala fuera, échala fuera. No la recibas, recházala. No la recibas, no la recibas. Si tú quieres ver a Dios a tu favor, tienes que creerle a Él. En Saikaina Ribistamiama anda baba seca y no malifaitano. La niña mabaseri mi mamá, yo soy Kenda. ¿Sabes que la Biblia dice en el libro de los Romanos capítulo 11 verso 20 que nosotros estamos de pies por la fe? ¿Sabe lo que Pablo dijo? Bien, por su incredulidad fueron desarraigados, pero tú por la fe estás en pie. Que se hunda los que se quieren hundir, pero aquellos que le creemos a Dios no nos vamos a ahogar. Mira el que está a su lado, dile: estamos de pies por la fe. Dile: estamos de pies por la fe. Estamos de pies por la fe. Estamos
estamos de pie por la fe, predicamos por la fe, vivimos por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Si hay algo que impide que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas, es la incredulidad. ¿Quiere que se lo compruebe por la Biblia? Porque hay muchos predicadores que para Dios no hay nada imposible. Claro que hay algo imposible. Si lo dice la Escritura. Hebreos capítulo 11 verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Donde hay un pueblo que no le cree, donde hay gente que no confían en él, aleluya, se van a quedar vestidos y alborotados, no van a ver la gloria de Dios en su vida. Si hay algo que a mí me fascina, es dar las campañas en Centro y Suramérica, porque allí no hay plan B, allí solo es el plan de Dios. O me sana Dios, me muero. Una vez me dio una ira de esa santa, y no voy a decir el lugar. Estaba orando por los enfermos y pasó alguien con una muleta y le dije: te declaro sano en el nombre de Jesús. Soltó la muleta, caminó de aquí para allá, pero cuando vi que el culto se acabó, volvió y agarró la malicia al diablo y se la puso en la mano y siguió caminando. Y yo dije: ese es el problema de la gente que no tiene fe, que no le cree a Dios. Creerle a Dios es caminar por la fe. Me duele, pero yo sigo creyendo. Diga conmigo lo que Jesús no pudo hacer. Entonces hay cantidad de predicadores y hermanos que se frustran cuando oran por los que están enfermos, porque dicen: pero es que tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanados. Es que tu palabra dice que tú vas a sanar al enfermo. Claro que esa es su palabra, claro que Él la cumple. La cumple donde hay alguien que le crea. Hay gente que son tan incrédulas que se conforman con la enfermedad. ¿Sabe lo que le llaman? Aleluya, le llaman a la enfermedad, le dicen: mi enfermedad, enfermedad del diablo, no mía. Alaba la gloria de Dios. Hay que aprender a confiar y hay que aprender a creerle mayor al Dios de los bens. Alaba lo que allá está Dios. ¡Fuego! Gloria. Ya siento que estoy entrando en calor. Oh gloria. No me cuque, no me agite. Oh gloria. Oh gloria. Veo algunos serios ahí. Hay que aprender a creerle a Dios. Tú quieres que Dios te levante, créele. Tú quieres que Dios haga el milagro, créele. Yo le creo a Dios. Diga conmigo: yo le creo a Dios. La incredulidad es tan ofensiva para Dios, le hiere tanto el corazón a Dios, que usted lo puede buscar en el Evangelio de Juan capítulo 20. Cuando Jesús, después que resucitó, se le apareció a los discípulos, a los 10 discípulos, porque Judas se había ahorcado y ahí no estaba Tomás. Aleluya, el único que no estaba. Habían 10 de ellos y le dijeron los discípulos a Tomás, le dijeron: el maestro se nos apareció. ¿Y saben lo que dijo el sinvergüenza? En el capítulo 20 verso 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. ¿Sabe que la palabra griega para Dídimo es el gemelo?
gemelo. Hay muchos que están peleando con la vieja naturaleza. Hay muchos que están peleando con su gemelo. Hay muchos que están peleando con su gemela. Hay muchos que están peleando con su gemelo. No, aleluya, hay que creerle a él. Y Tomás le dijo, aleluya, porque no estaba con ellos cuando Jesús vino. Él dijo estas palabras: hasta que yo no vea y yo no ponga la mano mía en el costado, no creeré. ¿Quién tendrá una herida en esta tarde que me la preste? ¿Quién tendrá algo que le duela? Algo que le duela para yo meterle el dedo, darle a ver si le duele eso. Imagínese cuando Tomás dijo: hasta que yo no vea. Y cuando no vea, no simplemente me conformo con eso, sino que tengo que meter mi mano en el costado. Claro, como el maestro todo lo oye, como todo lo ve. Porque usted puede decir una cosa cuando está en la iglesia, pero y en la casa, y en la, ay, voy a ese culto a ver si Dios hace algo. Pues te vas a ir peor. Te tengo malas noticias. Te vas a ir peor, porque si Jesús no pudo hacer milagro en su ciudad natal, tampoco yo podré hacer un milagro en la ciudad de Kilgore si usted no le cree a Dios. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire, mire qué increíble. No se conformaba con ver, sino que él tenía que poner su mano aquí donde fueron las heridas y también en el costado. ¿Y saben lo que dice la escritura? Dice la escritura, ay, dice la escritura, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ay, vengo a hablar con las Tomasas y con los Tomases que hay aquí en este día. Estaba ahí con las puertas cerradas y dice la escritura, oiga bien, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en pie en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. No importa cuán incrédulo tú seas y cuán duro tú tengas tu corazón, Él va a entrar y te va a cuestionar. Él va a entrar y te va a decir estas palabras. Él fue directamente donde Tomás y le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mire, yo estoy delante de la presencia de Dios. Mi esposa, después le diré quién, allá donde yo vivía en cierto lugar, yo una vez tuve un culto donde Dios empezó a alargar los brazos, las piernas más cortas. Alabado sea Dios. Y uno de ellos Dios lo sanó. Alabado sea Dios. Tuvo un accidente, fue restaurado por el Dios de los cielos y vino a testificarme y me dijo: Dios me sanó, pero tengo que seguir andando con la muleta porque tengo una demanda en proceso. Estoy delante de la presencia de Dios, ¿sabe? Hay gente que son unos sinvergüenza. Y discúlpeme la expresión, pero es que me levanté del otro lado de la cama hoy. Estoy airado con el diablo. ¿Cómo es posible que la gente prefiera seguir en la condición de esclavitud antes que ver lo sobrenatural de Dios? Yo prefiero mi milagro. No quiero nada. Perezca tú y tu dinero. Yo quiero mi milagro. ¿Habrá alguien hoy dispuesta? ¿Alguien dispuesto hoy que diga: yo necesito el milagro? Diga conmigo: wow. Pues aquí el texto de Mateo y de Marcos declara que aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, o sea, Nazaret, les enseñaba en la sinagoga. Un sábado le hablaba en la sinagoga de tal manera que ellos se admiraban.
sorprendidos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde es que operan esta sabiduría y estos milagros? Y dicen, teniéndole un poco, no está aquí su hermano Jacobo, José, Simón y Judá, no están también sus hermanas con nosotros, y su madre es María. Alabado sea Dios. ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. En otras palabras, ni en la tierra que yo viví, me crié, me van a honrar, ni en la iglesia donde yo estoy me van a honrar, ni aún en mi propia casa me honrarán. Pero doesn't matter, no importa, no, I don't care. Estoy hablando inglés que siento la unción. Yo es la única forma cuando fluye. Diga, ahora. Es fascinante porque la Biblia describe que después de estas palabras dice: y no hizo allí muchos milagros. Mientras Mateo lo expone como que no hizo muchos milagros, Marco dice que no hizo ningún milagro, salvo que sanó a 2 o 3. Oh my God, esto para mí es fascinante. ¿Por qué es fascinante? Bueno, porque yo descubrí que para realizar milagros se necesita tener fe en Dios. Aquel que no tiene fe, bueno, pues puede recibir una sanidad. Tiene dolor de cabeza, se te ora, se te va. Pero cuando se trata de lo sobrenatural, se necesita tener fe. Si quieres que Dios obre a tu favor, tú necesitas creerle pese a las vicisitudes que tú enfrentes. Tú necesitas confiar en Él. Tú necesitas creerle a Él. ¿Sabes que si hay algo por lo cual el diablo está luchando a diario? Es robarnos nuestra confianza en Dios. Es que el diablo nos susurre y nos diga: mira, el Dios que tú has servido fielmente no estuvo contigo. Perdiste lo más que amaba. Te echaron del trabajo, tu carro está dañado. ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, lo mismo que siempre hice cuando tenía: postrarme ante Él y darle gracias. Yo siento la presencia de Dios. Postrarme ante Él y darle gloria. Porque es que yo no sirvo a Dios por interés. Yo le sirvo porque en realidad lo amo. Me dé o no me dé, me quite o no, yo lo sigo amando. ¿Sabe? Hay que aprender a creerle a Dios aunque nos tengan que tirar al horno de fuego, aunque nos empujen, porque nos estén criticando, nos echen al horno de fuego. ¿Saben lo que dice Romanos 5, verso 5? La esperanza, que es la palabra griega fe, no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Tú te crees que Dios te va a defraudar? ¿Tú te crees que Dios te va a dejar así? Aprenda algo: cuando perdemos algo en la vida es porque Dios nos quiere dar el doble, el triple. Bueno, no está eso en la Biblia. Le quitó a Job lo que tenía. Le dejó solo a su esposa porque tuvo misericordia para que no tuviera otra suegra. Le dejó su propia esposa. Y dice la Biblia que Dios le dio el doble de lo que antes él tenía. Pero tuvo que aprender a lidiar con la guerra, con la crisis, con la soledad. Pero dice que después que dio a luz las hijas, no había hijos tan hermosos en
toda la tierra como los hijos de Lot. No importa lo que hayas perdido, prepárate que Dios te va a honrar más de lo que pensaba. Pero diga conmigo, yo le creo. Diga conmigo, yo le creo. Dígalo de nuevo, yo lo creo. Dígalo, yo lo creo. Todo de mal en peor, pero yo le creo. Todo se complica, pero yo le creo. Todo va marchando para atrás, pero yo le creo. Dios le decía a Abraham: te voy a dar prole, te voy a dar hijo, te voy a dar descendencia. 75 años y nada. 80 años y nada, 85 años y nada, 90 años y nada, y él seguía creyéndole. Y Pablo dice en Romanos que creyó en esperanza contra esperanza, aleluya, pero no dudó por incredulidad, sino que se sostuvo creyéndole a Dios. Es necesario confiar, es necesario creer. Si Dios nos habló, Dios va a cumplir lo que nos ha prometido. Diga conmigo, Él lo va a hacer. Ahora, Marcos dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Diga conmigo lo que Jesús no pudo hacer. Y no pudo hacer, esa es la expresión que está. Y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Y muchas veces decimos, pero ¿y por qué se ora y no se ve? Yo ya mismo voy a entrar ahí, porque la culpa la tenemos nosotros. Ahí se me fueron. La culpa es suya, la culpa es mía. La Biblia dice que Jesús no pudo hacer, oiga, no pudo hacer ningún milagro. Está claro ahí, ningún milagro. Ni uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo incrédulos que estaban. Porque como él había nacido en el barrio, como ese era el hijo del carpintero, ese que me va a dar a mí. ¿Qué yo voy a recibir de ese? Si más sé yo que él. Y por eso es que están como están la gente, porque no aprenden a ser humildes y a humillarse delante de Dios y a reconocer que Dios puede hacer hasta un niño para hablarnos, hasta un niño para hacernos el milagro, hasta una niña para recibir lo que necesitamos. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Y por nuestro orgullo muchas veces no vemos el poder de Dios, se limita porque no creemos que Dios lo puede hacer como Él quiera. Esperando un ser humano, y Sansón lo que esperó fue un león muerto. Y dijo, del fuerte salió dulzura. Aleluya, no te sorprenda, porque es que Dios tiene cosas increíbles. En medio de la prueba va a salir de ahí dulzura. En medio de tu quebranto va a salir de ahí dulzura. Aleluya, Dios te va a sorprender y te vas a quedar con la boca abierta, pero tienes que aprender a creerle a Dios. Si tú quieres que Jesús obre el milagro a favor tuyo, aprende a confiar a ojos cerrados. Yo he enseñado desde este altar que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, pero la incredulidad viene también por lo que se ve y por lo que se oye. ¿Sabes qué yo he aprendido? Cuando voy a orar por la gente que están enferma, allá vienen con la lata: mire que el doctor me dijo que no me podía sanar porque tengo un cáncer terminal y que me queda tanto. No, cuando usted oye tanta cosa, usted se le pega la incredulidad. No me digas nada, levanta la mano que voy a orar por ti. Creo en el Dios de los milagros. Aleluya, créele a Él, créele a Él, créele a Él, créele a Él. Confía en que Dios lo va a hacer. Confía. Dice que no pudo hacer allí milagro.
expresión. Y estaba asombrado de la incredulidad de Jesús. Se sorprendió por la incredulidad de ellos. Jesús estaba con la boca abierta. Como yo me quedo en algunas ocasiones con alguna gente, sorprendidos. Jesús se quedó con la boca abierta, pero aún así no le impidió para nada seguir enseñando. ¿Sabes que nosotros necesitamos fe para ver lo sobrenatural? ¿Sabes que Mateo capítulo 15 verso 21 dice: saliendo Jesús de ahí se fue a una región llamado Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, oiga bien, no era judía, gentil, le salió al encuentro y clamaba y le decía: Señor, hijo de David, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y esto le decía todo el tiempo en el camino: mi hija es atormentada por un demonio. Mi hija es atormentada por un demonio. Mi hija, yo le he dicho a ustedes que a Dios no lo mueve las lágrimas, le mueve la fe. Y se lo voy a comprobar por la escritura. Algunas veces Jesús suena cruel. ¿Sabes cómo? Teniendo ella una necesidad, ¿sabe lo que Jesús le responde? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú no eres parte de ellos. Yo no sé si están aquí o estoy predicando yo solo. Bueno, para los que no van a estar viendo, yo creo. Le dijo: tú no eres parte de ellos. ¿Sabe lo que le dijo ella? Disculpe, ¿verdad? Si usted se ofende. I'm sorry for you. Porque hay muchos que se ofenden de cualquier cosita que diga el pastor o que le llame la atención. Se enojan, dejan de llegar. Si ella fuera una de las que se chismara como esa, porque tenía razones para enchismarse y no volver más, se hubiera ido y le hubiera dado la espalda. Pero como ella reconocía que necesitaba a Jesús, ¿sabe lo que ella le respondió? Le dijo: pero aún, Señor, los perrillos comen de la mesa de los amos. Es que no sé si se me fueron, están aquí todavía. Alma mía, alaba la gloria de Dios. En otras palabras, la estaba llamando perra, o la reconoció como perra, pero a ella no le importó. Jesús le da este palo sin importarle que su hija estuviera en la condición que estaba. Le habló tan fuerte, pero ella no se fue. Ella no se fue. Al contrario, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él. Mire, en vez de irse enojada, chismada, ¿cómo le diría a ustedes? ¿Cómo? Enojado, ¿verdad? Agüitada, frustrada. Lo que hizo fue que se postró, diciéndole: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien. Mire, o sea, Jesús siguió y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien. Pero como ella tenía una fe tan increíble, ella le responde: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermano, yo siento su presencia en este altar. Escúcheme bien, porque quiero que usted lo entienda. Siempre lo he dicho: a Jesús no nos mueven las lágrimas, a Jesús no le mueve el gemir, a Jesús no tiene lástima por ninguno que mueve a Dios. ¿Y sabes qué? La Biblia dice: oh mujer,
tu fe, hágase contigo como quiere. Si ella se hubiera ido enojada, si ella se hubiera ido agüitada, diciéndole: vine buscando un milagro y lo que hice fue que fui insultada, aleluya, ella se hubiera ido de la misma manera con su hija. Pero ella persistió, ella quería su milagro. Aquellos que persisten verán la gloria de Dios. Aquellos que le creen a Dios verán los cielos abiertos. Abasada Kima, ahí está Dios, poder. Alguien que diga conmigo: ¡wow! Yo vine a gozarme, yo vine a gozarme. Yo vine a gozarme con el milagro de alguien. Yo vine a gozarme con el milagro de alguien. Yo vine a gozarme con el milagro de alguien. Si hay algo que Jesús no puede hacer, es manifestar su poder donde hay alguien que no le cree. Pero si hay algo que Él puede hacer, es a alguien que le cree. Empuja al que está a su lado, pellízcalo y dile: yo le creo, dile: yo le creo, yo le creo. No me importa lo que diga el diablo, yo le creo. No me importa lo que digan los demonios, yo le creo. No me importa lo que diga Zambala, yo le creo. No me importa lo que diga la circunstancia, yo le creo. No le importa lo que diga el médico, yo le creo. No importa lo que yo sienta, yo le creo. Ahí está Dios, se está moviendo. Yo le creo, yo le creo. Expresó estas palabras después que Jesús le dijo: no es justo. Fue lo que le quiso decir: no es justo, no es propio que yo le dé el pan a los perrillos. Ella le respondió de una manera que ni aún en Israel le habían respondido de esa manera. Y él se sorprendió y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Te das de cuenta que no hay nada imposible para Él cuando hay alguien que le cree. Aleluya. ¿Por qué tanta falta de milagros, tanta falta de sanidades? Por nosotros mismos, porque no creemos, porque no confiamos, porque dudamos. Si lo va a alabar, alaba lo que se oiga. Yo estaba en una campaña en Honduras. Yo estaba en una campaña en Honduras hace muchos años atrás. Y Dios estaba haciendo unos milagros impresionantes. Y yo me acuerdo
que cuando yo dije todo el mundo levante su mano, que voy a orar por milagro, voy a orar por sanidad, yo no sabía que una mujer había llamado a su madre a 7 horas de distancia de donde yo estaba. Y cuando yo empiezo a orar, la gloria de Dios cayó. La mamá, escúcheme bien, a 7 horas de distancia se cayó en el suelo por teléfono. Ella no la escuchaba. Allá salió la otra hermana y le dijo: mi mamá se cayó. Y cuando se levantó, empezó a tocarse la cabeza. Ella tenía un tumor y había desaparecido. ¿Sabe por qué? Porque aquella muchacha le creyó a Dios. Ay, Dios mío, siento, míralo, te lo estoy diciendo, que siento poder de Dios. Ahí está, te quema, sana. Yo estoy hablando con alguien que le cree. Ahí hay alguien, ahí hay alguien, ahí hay alguien. Abasamba, catarabasama. Antes de concluir, ¿cuál ha sido el problema de la iglesia? Mateo 15 menciona que ella recibe el milagro porque le creyó. Pero cuando nosotros nos vamos ahora al capítulo 17 del Evangelio de Mateo, verso 14, la escritura dice: cuando el gentío llegó, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, y muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo él le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Siento que mi Dios está triste, amado hermano. Hay gente que lo han ofendido porque dejaron de confiar en Él. Vuelve a creerle a Él. Vuelve a confiar en Él. Jesús, cuando dijo: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Sabe lo que literalmente traducido al español quiso decir? Ya no lo soporto más a ustedes. Mire, Jesús no era fácil hablando. Es más, en una ocasión estaba hablando tan fuerte que dice Juan capítulo 6 versos 60 en adelante, que Pedro le dijo: dura palabra es esta para oír, ¿quién la va a escuchar? Y dice la Biblia que se fueron. Y Jesús le dijo: ¿te quieres ir tú también? Búsquelo. Pedro le dijo: ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Tú nos estás hablando la verdad. Y aquí Jesús le dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Pero le dijo: tráemelo acá. Y reprendiendo al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces sus discípulos y le llamaron aparte y le dijeron: maestro, ven acá. Ven acá. Acá como que no quiere la cosa, explícanos. Para que no se enteren los demás. Explícanos por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio y sanarlo.
por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada será imposible. Claro, no hay nada imposible para el que cree. Pero cuando hay duda y cuando hay incredulidad, ni aún Dios puede hacer algo. Porque Dios no viola sus reglas. Y para que ocurra milagro, la ley de Dios es que hay que creerle. Pero ¿sabe lo que le dice en este mismo capítulo? Pero este tipo de género, que es la palabra griega para familiar o descendencia, pero este tipo de demonio con nada puede salir si no es si no es are you ready, baby? Are you ready? Yeah, I see you sleeping there. Diga espérate. Por eso es que hay tanta incredulidad dentro de la iglesia. Quiere decir que la fe mía se aumenta cuando yo ayuno y cuando yo oro. Sí. Por eso es que hay tan, y se lo voy a decir porque le dije que me levanté del otro lado de la cama hoy. Por eso yo no me voy a reventar ni explotar con alguno de ustedes. Si ustedes no quieren buscar a Dios, eso es problema de ustedes. Esos son business de ustedes. Sea Dios bendito en esta hora. Antes yo me frustraba y venía hasta solo para los ayunos. Alabado sea Dios. Si vienen dos, si vienen tres, gloria a Dios. Si no viene nadie, que no venga. Aleluya. Pero yo no voy a dejar de buscar el rostro de Dios. Que Dios me bendiga a mí entonces. Si aquel no quiere bendición, que no me que no me agite, que no la reciba. Pero la van a recibir solo aquellos que ayunan y aquellos que oran. Ese es el problema que tenemos. Recuerda que yo soy predicador, pero soy su pastor también. Y ahora le estoy hablando a ustedes como ovejas. Después lloran y claman, oren y ayunen por mí cuando el diablo se levanta, pero no aparecen aquí para orar. No me diga que está cansado, todos nos cansamos. No me diga que está frustrado, todos nos frustramos. Sea Dios bendito, pero a Dios no podemos dejar de orar. Porque si hay algo que impide que la gloria de Dios se manifieste, es cuando hay un pueblo que no ayuna, es cuando hay un pueblo que no clama, es cuando hay un pueblo que no ora. Si no hay oración, no hay fe. Si no hay fe, no hay milagros. Y aquí el texto, antes de concluir, aquí el texto dice: por vuestra poca fe. Claro, ¿cómo van a tener fe si no buscaban? Si había incredulidad. Como yo les amo, por eso les hablo así. Si un pastor que no le importa nada, pues se pierda. Usted, a mí me importa. Y yo quiero que usted entienda que si su vida no está bien, si usted no busca a Dios en oración y ayuno, usted no podrá tener fe. Y si no hay fe, no se puede ir para el cielo. Porque la Biblia dice que es imposible agradar a Dios donde no hay fe. Por eso yo dejé la posición que tenía. La posición que me quitaba tanto tiempo. No, hombre, no, eso no es para mí.
Yo necesito buscar a Dios. Yo necesito honrar a Dios. Yo necesito ayunar. Yo necesito clamar porque yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Yo no sé cuántos la quieren ver, pero si queremos ver milagros en Chequina, tenemos que orar y tenemos que ayunar. Diga conmigo, wow. Entonces los discípulos, ya termino ya. No sé que están locos que ya me calle. Ya termino. Pero los discípulos, turbados porque no pudieron echarlo fuera, porque pensaban que nada más por estar con Jesús la fe se le iba a pegar. No, esto no funciona así. Aquí hay que machacar el olivo. Hay que buscar a Dios. Hay que clamar. Y es lo que no nos gusta. A esta bendita carne le pesa orar. Le pesa buscar a Dios. Y Jesús le dice: este tipo de género con nada sale. Con dos cosas: con ayuno y oración. No sale de otra manera. Y hay cosas que no van a salir hasta que no se ore y hasta que no se ayune. Ese esposo rebelde no va a cambiar hasta que tú vires el plato para abajo y clame en ayuno y oración. Esa mujer no va a cambiar hasta que no vires el plato para abajo. Yo nunca olvido una vez que Gigi Ávila tuvo una visión. Y el Señor le dijo: te voy a mostrar la idolatría de mi pueblo. Y él le dijo: ¿cómo? ¿Tu pueblo idólatra? Y él dice que en la visión vio un plato gigantesco, un montón de cucharas, y la iglesia se postraba ante ellos. Ahí está la idolatría de mi pueblo. ¿Sabes por qué hay tanta incredulidad? Por la falta de búsqueda. Por la falta de oración. Por la falta de intimidad con Dios. Cuando se escasea la búsqueda, la relación con Dios, se limita la manifestación de Dios. Se limita el poder de Dios. Y para ya terminar, lo que Jesús no pudo hacer fue hacer milagros en su propia ciudad natal. Ahora no por causa de la integridad de la búsqueda que él tenía, porque sí la tenía, sino por causa de la incredulidad del pueblo. Porque esto muestra que uno puede pagar el precio, pero si el pueblo no lo hace y tiene duda, tampoco ocurrirá nada. Esto es un trabajo en equipo. Si usted quiere ver a su iglesia crecer, usted tiene que ser parte de ese crecimiento. Usted tiene que ser parte de esa búsqueda. Pero usted tiene, vuelvo y reitero, que entender el por qué estamos dudando tanto del poder de Dios. Por la falta de búsqueda. Estemos de pies. Padre, gracias. Hablé tu palabra y lo hice para tu gloria. Te pido, Dios, que opere milagros, señales y prodigios en el nombre de Jesús.